Pues de veras es una bendición muy grande estar aquí con ustedes estudiando la palabra de Dios. Hemos oído mucho del trabajo del Señor aquí en Colombia, pero verlo es una bendición grande. Ver los corazones que ha cambiado para servirle es una bendición increíble para nosotros. Y gracias por el privilegio y la bendición de estar con ustedes aquí en esta sala estudiando juntos la palabra de Dios. Nunca habría adivinado que estaría aquí en Colombia con hermanas en la fe cuando me enseñó los colores de mi hermana y tenía como 8 años o algo así. Y Dios ha sido un trabajo muy bonito para mí y gracias al Señor y gracias a ustedes. Y quiero decirles que muchos en los Estados Unidos oran por esta iglesia, porque han oído del trabajo del Señor. Pero hoy muchas hermanas en la fe están orando por esta reunión de nosotras para que pueda ser glorificado el Señor y que podamos ser edificadas en la palabra hoy. Hoy vamos a hablar de cómo preparar nuestros corazones para dificultades. No hay reglas para hacer, no podemos decir si me pasa esto, tengo que hacer esto. Si ocurre A, no tengo que hacer B. No, lo que vamos a discutir hoy son unas verdades que necesitamos recordar y también una cosa que debemos hacer antes de cualquier dificultad. Nada específica, pero términos generales, porque como dice Santiago 1, hay diversas pruebas. La palabra diversa quiere decir de varios colores, y no sabemos cuál prueba vamos a experimentar. Y por eso vamos a hablar en cómo estar listas para cualquier. Y con esa introducción, quiero que empecemos por leer Hebreos 4, el 14 al 16. Hebreos 4, el 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En este pasaje, porque había la posibilidad de persecución por seguir a Cristo, los creyentes estaban pensando en volver a su manera de vivir de antes, al judaísmo. Aquí el autor de Hebreos explica que Jesús, no como los sacerdotes del Antiguo Testamento, es el gran sumo sacerdote en el cielo, quien perdonó nuestros pecados de una vez y que nos entiende porque como Dios vino a la tierra para vivir en carne como nosotros. Pero viviendo en carne nunca pecó. El Hijo de Dios fue perfecto y es perfecto. Se sacrificó y fue crucificado por nuestros pecados. Se resucitó y como dice Romanos 8, el 34, está a la diestra de Dios intercediendo por creyentes. Por eso, si tú eres hija del Señor, habiendo confesado tus pecados y confiando solamente en la muerte de Jesús para salvarte del infierno, puedes acercarse confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia cuando lo necesites. Primero para cubrir tus pecados
y segundo para cualquier circunstancia de la vida. Hebreos 7, el versículo 25 dice, Cristo está viviendo siempre para interceder por ellos. Pero, ¿qué hacemos lastimosamente? Muchas veces nos encontramos en situaciones en las que no queremos estar, ¿verdad? En oportunos socorros. Y nosotros regresamos a nuestra manera antigua de vivir también. En vez de confiar por el Espíritu Santo en nuestro gran sumo sacerdote, quien nos ama y ora por nosotros, quejamos y tratamos de cambiar o huir de las situaciones. En vez de confiar en el Señor, quien es soberano, amoroso, sabio, bueno y quien quiere usar estas situaciones para nuestro bien y su gloria, conformándonos a la imagen de su Hijo, como dice Romanos 8, el 28 al 29. A veces lloriqueamos que no es justo y damos cosas contra el aguijón. Al mismo tiempo, queremos la fe de Cristo y de nuestro hermano en la fe, el apóstol Pablo. Pero cuando lleguen las oportunidades de madurar y practicar esta fe, queremos otro plan. Hebreos 12, el 1 al 4, nos enseña cómo Cristo aceptó su aflicción. Antes de leer el pasaje, hay que entender que la grande nube de testigos no se refiere a animadores en el cielo, sino a los antiguos quienes por fe alcanzaron buen testimonio en dificultades grandes. Voy a leer Hebreos 12, el 1 al 4. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor de nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y este pecado es la falta de fe. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, en cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Me gusta lo que escribió el pastor John MacArthur acerca del gozo de Jesús. Jesús perseveró para poder recibir la alegría de cumplimiento de la voluntad y la exaltación del Padre. ¿Y qué dice Pablo acerca de su aflicción en 2 Corintios 4, el 7 al 10? Pero tenemos este tesoro. ¿Y cuál es el tesoro? El versículo anterior dice, la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Otra vez el pastor John MacArthur dice, a través de la debilidad de Pablo, Cristo fue expuesto. ¿Tenemos el mismo gozo de Cristo
y el deseo que Cristo sea expuesto en nuestras vidas como Pablo durante dificultades, tenemos esta misma fe para correr con paciencia, para perseverar en nuestras tribulaciones. Hoy vamos a estudiar una joven quien se encontró en una situación difícil, pero confió en Dios. Estaba quieta por su fe en Él y quería exaltarlo. Dios era su refugio. Por estudiar a este joven, espero que podamos recordar su ejemplo. Ella estaba preparada para esta situación porque entendió la gracia del Señor y hubo escondido antes en su corazón la palabra de Dios. Por eso pudo confiar en Él, servirle como quería y glorificarlo como merece. Esta muchacha no era nadie especial, era común y era pecadora como nosotras. Vivía en un pueblo sin importancia y era pobre. Su novio era pobre y ella solamente tenía 12, 13 o 14 años. Posiblemente estás pensando que podemos aprender de una joven, una niña. Pues hay que recordar lo que le escribió Pablo a su discípulo Timoteo en 1 Timoteo 4, el versículo 12. Ninguna tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. David, el hijo más joven de Isaí, aunque no era perfecto, amó a Dios, y Dios lo escogió de todos sus hermanos mayores para ser el rey de Israel. Hechos 13, 22 nos instruye que, quitado y refiriendo al rey Saúl, quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Esta chica, quien vamos a estudiar, quiso lo que quería el Señor también. Tenía la misma fe del rey David y de la que habló Pablo a Timoteo. De hecho, ella vino de un linaje de fe, el linaje del rey David. David fue su ancestro con Ruth, Rahab y Sara. Como nosotros, ningunos fueron perfectos, pero tenían fe en Dios. Claro que este linaje no salvó a la joven y por eso es importante entender su fe. Vamos a hablar de cómo ella conocía la palabra de Dios y creó en su palabra. Probablemente ya saben que vamos a hablar de María. Leamos Lucas, capítulo 1, 26 al 38. Lucas 1, 26 al 38. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve muy favorecida, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas,
porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Hay muchas verdades y doctrinas en este pasaje, pero hoy vamos a estudiar y hablar de la fe de María. Ya mencioné que María era persona común, como nosotras. No era nadie especial. Vivía en Nazaret, de lo que dijo Nataniel, un discípulo de Jesús: de Nazaret puede salir algo de bueno. Su prometido, José, era un artesano, quien no ganaba mucho dinero. Por su oración en los versículos siguientes de este pasaje, sabemos que era una pecadora como nosotros. Dice en Lucas 1, el 47, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Entonces, ¿cuáles calificaciones tenía María para ser la mamá del Hijo Santo y Perfecto de Dios, del Salvador de los pecadores? Jim George, el autor del libro Las Oraciones Extraordinarias de la Biblia, dice, cita: No se escribe mucho de María y lo que es. Magnifica a Dios y no a ella. Señala a Jesús. Ella ha hallado gracia delante de Dios. No se había ganado este favor ni poseía ninguna virtud justa. Dios, en su sabiduría soberana, simplemente la había elegido entre todas las jóvenes judías de Judá para ser la madre de su hijo. Cita final. Fue favorecida y fue elegida. Traería al Mesías al mundo. Dios la escogió para esta tarea increíble. Fue favorecida y bendita entre mujeres, y el Señor estaba y estaría con ella. ¿Sabes qué? Esta misma palabra se usa en Efesios 1, el versículo 6, para describir la efusión de gracia en los creyentes. En los creyentes. Vamos a leer Efesios 1, el 3 al 6. Efesios 1, el 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Que gratuitamente ha impartido, quiere decir favorecido en Lucas 1.
La gracia que María ha hallado delante de Dios es la misma palabra gracia en Efesios 1, que Dios nos ha gratuitamente impartido. Gracia quiere decir favor no merecido. Igual a María, no merecemos este favor ni gracia, pero igual a María, Dios nos ha escogido y salvado por su amor. Cristo en su amor ha pagado el precio por nosotros, nuestros pecados, y no vamos al infierno. Somos favorecidas y hemos recibido la misma gracia. ¿De veras crees esto? Claro que nunca vamos a hacer la tarea única que hizo María, pero Dios tiene otras tareas para nosotros en las que podemos darle gloria. A veces tareas agradables y a veces tareas difíciles. María tenía la tarea de dar a luz al Santo Hijo de Dios, quien traería salvación al mundo. Nosotros tenemos la tarea de compartir la luz de buenas noticias de este Salvador y la salvación que ofrece. En Mateo 1:21, el ángel le dijo a José: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Como explicó el ángel, necesitamos compartir que una virgen dio a luz al Hijo de Dios y que se llama Jesús, que quiere decir el Señor es salvación, Salvador. Hay que compartir que Jesús es grande, es el Hijo del Altísimo y un día se sentará en el trono de David. Es el Mesías que perdona pecados y salva. Si de veras entendemos la grandeza de esas verdades en nuestros corazones, en tiempos difíciles, podemos tener oportunidades de apuntar a otros a Cristo por nuestra paz y esperanza, y por eso hablarles de Él. ¿Piensa que fue fácil para María esta tarea? Probablemente antes de que vino el ángel, estaba pensando solamente en ser la esposa de José y de cumplir el año de compromiso en que los dos tenían que mostrar su fidelidad y pureza. Pero ahora, dentro de unos segundos, tenía que pensar en lo que le iba a pasar. Tenía una dificultad. ¿Qué pensaría José? Sus papás, su comunidad. Antes la habrían apedreado. ¿Le harían divorciar públicamente a José? ¿Cómo cuidaría a este niño de Dios sin un esposo? Pero, ¿qué hizo? Se humilló y creyó la palabra de Dios. El ángel le había dicho que Dios estaba con ella y confió en el Señor. No sabía lo que le pasaría, pero María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Es importante entender que no estaba diciendo: ok, tienes mi permiso, vamos adelante. Estaba diciendo: confío en ti, Señor, eres Dios y yo no soy. Vas a estar conmigo y eres sabio y amoroso. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Has recibido la gracia de Dios? ¿Eres favorecida? Si la respuesta es no, necesitas arrepentirte de tus pecados y creer que el Hijo de Dios pagó con su sangre en la cruz el precio y que te perdonará de tus pecados. Si la respuesta es sí,
que has recibido la gracia de Dios, del Señor? ¿Crees tú que Dios es soberano, sabio, bueno, amoroso? Hay muchísimos versículos por toda la Biblia que enseñan de estas características de Dios. ¿También crees que Dios está contigo? Si eres creyente y hija del Rey, en Mateo 28, versículo 20, Jesús te promete estar contigo hasta el final del mundo. Él quien tiene toda potestad, como dice el versículo 18 del mismo capítulo, no te va a dejar. Hebreos 13, versículo 5, la segunda parte dice, Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Continúa en versículo 6 con, de manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Emmanuel, el otro nombre que el ángel mandó a José que le diera a Jesús, quiere decir Dios con nosotros. Emmanuel está contigo en dificultades como estaba con María. ¿Qué te pasa hoy? ¿Te encuentras en una situación difícil o con algo o alguien? En tu aflicción es difícil creer y compartir, vivir las buenas noticias que le dio el ángel a María. Recuerda que eres favorecida si eres creyente con la gracia de Dios. El que te ha amado desde la eternidad pasada y quien te ha salvado y escogido, tiene toda potestad y nunca te dejará. Para Él nada hay imposible. Él es todopoderoso y puede cambiar la situación en cualquier momento. O, más importante, Él puede cambiar tu corazón para que aceptes lo que te está pasando para la gloria de Jesús. Vamos a leer Efesios 3, los versículos 14 a 21. Efesios 3, el 14 a 21. Y es una oración de Pablo por los efesios. Noten cómo ora Pablo y también cómo la Trinidad nos ayuda. Efesios 3, el 14 al 21. Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seas llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quieres que Dios cambie tu corazón para ser conformada a su buena voluntad? ¿O solamente quieres que cambie la situación? Otra vez, como dice Romanos 8, 28, el Señor nos hará bien
de nuestras situaciones difíciles, conformándonos a la imagen de Cristo, si amamos a Él y si somos llamados. ¿Amas al Señor por haberte salvado? Si eres salva, esto debería ser tu corazón. Digamos con María: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Sería fácil decir todavía, entiendo, pero ella era María, fue especial. 2000 años después de que la visitó el ángel, muchos han elevado a María a estatus de superhéroe y más. Pero recuerda lo que discutimos de ella antes del encuentro con el ángel. Era una mujer común y desconocida, igual a nosotras. Necesitaba el perdón por sus pecados y la gracia del Señor. ¿Recuerdan cuando vinieron los magos? Solamente adoraron a Jesús, no a María. 10 capítulos después del nacimiento de Jesús, no 2000 años después, una mujer trató de elevar a María y Jesús la paró inmediatamente. En Lucas 11, el 27 al 28 dice: y sucedió que mientras decía estas cosas, una de las mujeres en la multitud alzó su voz y le dijo: dichosa la matriz que te concibió y los senos que te criaron. Pero él dijo, al contrario, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Oyes la palabra de Dios y la guardas? Yo creo que esto es como María logró tener éxito en su dificultad. Hubo escondido la palabra de Dios en su corazón y la creía y la guardaba. Era dichosa. Ella pudo aceptar la voluntad de Dios porque sabía el carácter de Dios y su gran plan antes de la reunión con el ángel. Salmo 1, el 1 al 3 dice: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. María fue un árbol firmemente plantada. Nos es importante preguntar también: ¿soy yo firmemente plantada en la palabra de Dios para no deshonrarlo en mis dificultades? Puedo decir con la salmista en Salmo 119, versículo 11: en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Posiblemente necesitas orar lo que dice en el versículo siguiente: bendito tú, oh Señor, enséñame tus estatutos. O lo que dijo el papá del niño con un demonio en Marcos 9, 24: creo, ayuda mi incredulidad. Pues ¿cómo sabemos que María estaba saturada en la palabra y que la creía? Primero, no quedó muda como su primo Zacarías. Posiblemente estás pensando: espera un momento, la Biblia dice que Zacarías era piadoso y le preguntó a Gabriel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada.
Y María le preguntó al mismo Gabriel, ¿cómo será esto? Pues no conozco a varón. ¿Cuál diferencia hay? La diferencia es que María no fue corregida por no creer lo que le dijo Gabriel, y Zacarías sí. María creyó lo que le dijo. Su prima Elizabeth, la esposa del mismo Zacarías, le dijo en Lucas 1, el versículo 45, después de que María fue a verla, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. María solamente quiso entender cómo haría este milagro el Señor. No tenía ninguna duda. ¿Estudias tu Biblia día a día para entenderla mejor? En segundo lugar, sabemos que María estaba saturada en la palabra y la creía porque María no se mostró reacios cuando el ángel mencionó que habría un Salvador que nacería de una virgen, quien sería el Hijo del Altísimo, quien recibiría el trono de David, quien reinaría sobre la casa de Jacobo para siempre, y quien tendría un reino sin fin. Todas estas verdades se encuentran en varios versículos en el Antiguo Testamento, empezando en Génesis 3:15. En vez de reaccionar, María respondió con fe. Y aquí uno tiene que preguntarse, ¿cómo respondo yo cuando oigo algo de la palabra de Dios que no entiendo? ¿Respondo como María? Los de Berea, en Hechos 17, escudriñaban cada día las Escrituras para ver si la palabra que hubieran recibido de Pablo y Silas era la verdad. ¿Hacemos esto o nos ponemos en el lugar de Dios diciendo que no puede ser y no voy a creerlo? Muchas veces no decimos esto, pero nos comportamos así. Y finalmente, en tercer lugar, sabemos que María conocía la palabra de Dios y la creía, porque después de hablar con el ángel, fue con prisa a visitar a su prima Elizabeth, quien también era creyente. Allá le dio gloria y exaltó al Señor con muchas verdades y versículos del Antiguo Testamento. Vamos a leer Lucas 1, el 39 a 56. Sí. Lucas 1, el 39. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo, esta es su oración: Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de tu sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación. Y a los que le temen,
Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes, a los ricos envió vacios. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a su casa. El pastor Juan MacArthur dice en su libro 12 mujeres extraordinarias: es claro que el joven corazón y la mente de María estaban ya totalmente saturados con la palabra de Dios. Ella incluía no solo los ecos de 2 de las oraciones de Ana, 1 Samuel 1, versículo 11, y 1 Samuel 12, el 1 al 10, sino además varias otras alusiones a la ley, los salmos y las profetas. Y hemos puesto una tabla, dice tabla, en las mesas y pueden compartirla, y si quieren pueden sacar una foto, pero voy a leer unos de los versículos que oró María y donde se encuentran en el Antiguo Testamento. María oró: y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. He aquí, y también en Isaías 45:21 dice: y no hay más Dios que yo, Dios justo y Salvador. Ella oró: y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Y Salmo 103, versículo 17 dice: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Y uno más: a los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacios. Salmo 107, versículo 9 dice: porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Y hay más en esta tabla y pueden verla después de la enseñanza. En toda esta oración, María le dio gloria al Señor por quien era, por lo que había hecho por su gente y por haber cumplido sus promesas. Cada uno aquí, incluyendo yo, necesita preguntarse: ¿oro yo así? ¿Conozco también la palabra de Dios que habla de su carácter y sus promesas y cosas que ha hecho para poder crearla y orarla y darle gloria al Señor en mis dificultades? Creo lo que ha dicho el Señor. El Espíritu Santo vino sobre María para que pudiera dar a luz al Hijo de Dios, y llenó a Elizabeth para que pudiera proclamar lo que proclamó. Nosotras, como creyentes, son selladas en el Espíritu Santo, quien vive adentro de nosotros desde nuestra salvación. En Juan 14, los versículos 26 a 27, Jesús les dice a sus discípulos: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El Espíritu Santo, nuestro Consolador, nos va a ayudar a recordar la palabra
y promesas de Dios en nuestros tiempos de necesidad. Y recuerden que en la oración que oró Pablo por los creyentes en Efesios, dice que el Espíritu nos va a fortalecer con poder en nuestros corazones para que Jesús more por la fe en ellas. Si recordamos esta palabra verdadera, nosotros también podemos dar gloria al Señor en nuestras dificultades y tener la paz de Cristo. Claro que la dificultad de María resultó en el beneficio de creyentes y en contraste, nosotras no sabemos cómo serán nuestras dificultades, ¿verdad? Hay que recordar que María no era Dios, no sabía tampoco lo que le pasaría por ser la mamá del Salvador del mundo. Cuando Jesús era bebé, conforme a la ley de Moisés, María y José lo trajeron a Jerusalén para presentarlo al Señor. Allá Simeón, el profeta, los bendijo y dijo a su madre María, en Lucas 2, el 34 al 37, he aquí, este está puesto para caída y para el levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Ella tendría muchas dificultades en las que tendría que confiar en el Señor y recordar su carácter y sus promesas, glorificando al Señor en lo que había escogido para ella. Nosotros no sabemos si van a cambiar nuestras situaciones, nuestras dificultades, nuestras aflicciones, o si van a continuar según el plan y la voluntad de Dios. No sabemos qué va a ser la próxima dificultad, pero sabemos que podemos confiar en el que nos dio su Hijo por nuestros pecados. Podemos darle gloria si seguimos su ejemplo y el de María. Para concluir, ¿eres hija del Rey? ¿Entiendes el buen carácter del Señor, de Dios? ¿Conoces lo que te ha hecho el Señor? ¿Recuerdas de lo que te ha salvado Jesús? ¿Recuerdas sus promesas? ¿Conoces sus promesas? Todas de nosotras tenemos dificultades. En cualquier dificultad que te encuentres, si eres salva, recuerda que eres favorecida con la gracia del Señor y nunca te dejará. Conoce y recuerda su palabra para que puedas bendecirlo y darle gloria. No quejes, mejor apunta a otros a Cristo, mientras que confíes en el Señor. El gozo que nos espera vale la pena. Quiero concluir con Filipenses 4, el 4 a 6. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos
en Cristo Jesús. Oremos. Señor, nos has dicho que tu gracia es suficiente y que tu poder se perfecciona en la debilidad. Por favor, ayúdanos a creer esto en nuestras debilidades y en nuestras dificultades. Ayúdanos a recordar que probada es toda palabra de Dios y que eres escudo para los que en ti se refugian, como dice Proverbios 30, versículo 5. Ayúdanos a querer tu palabra, conocerla y creerla. Ayúdanos a obedecerla. No podemos hacer esto solos. Necesitamos tu ayuda. Ayúdanos a permanecer en ti y aceptar que nos vas a podar para que demos mucho fruto. Pero no nos va a dejar solas nunca. Siempre estarás con nosotras. Gracias por esta promesa. Gracias por habernos escogido desde antes de la fundación del mundo para ser tus hijas, para ser las quienes son perdonadas y salvas por la sangre de tu precioso Hijo Jesús. No merecemos nada, pero nos has dado este regalo grande. Por eso te damos la gloria. Más que esto, te damos la gloria por lo que eres, amoroso, sabio, misericordioso, poderoso, bondadoso, y nunca cambias. Ayúdanos a creer todo esto en nuestras dificultades. Ayúdanos a decir con María: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Te amamos en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador, Jesucristo. Amén.